Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, repasamos y analizamos lo que sucede en el panorama geopolítico en las últimas horas, pendientes en los próximos minutos también de palabras del presidente ruso Vladimir Putin, reunido con su homólogo bielorruso, con Alexander Lukashenko. En unos minutos tendremos la señal de esta rueda de prensa, pendientes también del plan europeo. Dice Viktor Orbán, dice el presidente, el primer ministro húngaro, que nos están llevando directamente a la guerra, una cuestión pues, que se ha tratado en muchas ocasiones precisamente en este espacio, pendientes de las palabras de Hungría, pendientes también de lo que está siendo sin duda la noticia del día. La agencia Reuters apuntaba a informaciones dentro del Kremlin que apuntan a que Putin, a que el presidente ruso quiere un alto el fuego. Dice que eso sí, claro, tendría que ser en las condiciones actuales, es decir, con todo el terreno que ya ha ganado Rusia en Ucrania, pero todo apunta a que está buscando pues, un acuerdo, un alto el fuego que pueda frenar esta guerra. Ya saben que Zelensky no quiere, parece que la OTAN, sobre todo los bálticos, tampoco está muy por la labor, sobre todo teniendo en cuenta los últimos movimientos, y precisamente vamos a hablar de eso, vamos a hablar de los ataques que han tenido lugar durante las últimas horas en Crimea. Decía Sergei Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, que ya se empiezan o ya han utilizado armas estadounidenses para atacar territorio de la Federación Rusa. Dice que están saliendo del conflicto en Ucrania. Precisamente, hablando de esta cuestión, vamos a mirar a una información de Wall Street Journal que apunta a ataques en la noche de ayer por parte de Ucrania, ataques en Crimea con misiles ATACMS. Se hablaba también de Storsado, es decir, de armas británicas, armas también francesas, en un ataque brutal que se vivió en el día de ayer en Crimea. Pendientes de todas estas cuestiones, también enseguida de analizarlas con los mejores expertos. Antes andamos un poquito en todas ellas. Empezamos mirando a Hungría. El primer ministro Viktor Orbán dice que la Unión Europea y la OTAN están preparando la entrada de Europa en la guerra de Ucrania, provocada por el conflicto que sigue latente en Ucrania. Es lo que asegura este viernes el primer ministro húngaro, que además defiende un acuerdo de paz con Moscú. Dice que lo que sucede hoy en Bruselas y en Washington es un tipo de preparación de la atmósfera para un eventual conflicto armado directo. Añade que podríamos decir que es la preparación de la entrada de Europa en la guerra. Eran declaraciones de Orbán a la radio pública COSUD. Dice que tanto la Unión Europea como la OTAN han subrayado que no buscan la confrontación con Rusia. Sin embargo, hacen todo lo distinto. Dice, por ejemplo, Orbán que el presidente francés Emmanuel Macron ha asegurado que no se puede hacer que Rusia gane la guerra, mientras que Polonia trata de derribar con su propio armamento misiles rusos que atacan también infraestructuras civiles en Ucrania. Dice Orbán que esta es una operación de comunicación de preparación de una acción bélica. Orbán centra su campaña electoral para las elecciones europeas asegurando que el 9 de junio se decide entre la paz y la guerra. Precisamente Orbán, como les contamos, que lo que quiere es un acuerdo de paz, viene al pelo, sobre todo después de que el presidente ruso Vladimir Putin esté dispuesto a detener la guerra en Ucrania con un alto el fuego negociado que reconozca las actuales líneas del campo de batalla. Es lo que manifestaban a Reuters 4 fuentes rusas, afirmando que está preparado para seguir luchando si Kiev y Occidente no responden. 3 de las fuentes apuntaban también a que el líder ruso había expresado su frustración a un pequeño grupo de asesores, por lo que él considera intentos respaldados por Occidente de obstaculizar las negociaciones y la decisión del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de descartar estas conversaciones, en el caso de que él pudiera estar también en la mesa, sabiendo pues, que ya no es presidente legítimo en Ucrania. Pero bueno, mientras esto, a pesar de todo esto, dice esta información que Putin puede luchar todo el tiempo que sea necesario, pero que también está dispuesto a un alto el fuego, a congelar la guerra. Es lo que apuntan fuentes rusas que han trabajado con Putin y que tienen conocimiento de conversaciones de alto nivel en el Kremlin. Al igual que los demás citados, hablaban bajo condición de anonimato debido a lo sensible que es este asunto, pero además están hablando, incluso han trabajado con el propio Putin a alto nivel en el mundo político y empresarial. Están hablando de una congelación de la guerra en los frentes actuales. Putin pone las cartas encima de la mesa, tiende la mano a Occidente, tiende la mano a Ucrania, pero esperamos a ver cuál es la respuesta. De momento lo que se sabe es que ya se están utilizando armas estadounidenses para atacar objetivos en el territorio de la Federación Rusa fuera de la zona de conflicto en Ucrania. Es lo que manifiesta el ministro de Asuntos Exteriores ruso Sergei Lavrov. Dice que las armas estadounidenses ya han sido utilizadas contra una variedad de objetivos fuera de la zona de conflicto. De ahí el hecho de que los estadounidenses estén intentando hacer algunas declaraciones tranquilizadoras para su opinión pública o para los miembros de la OTAN o para mostrar que aún no se ha tomado una decisión. Dice Lavrov que en su opinión solo son trucos. En este sentido, el jefe del departamento ruso señala que las armas estadounidenses y occidentales atacan objetivos en el territorio de la Federación Rusa, principalmente infraestructura civil y zonas residenciales. Manda una advertencia, Lavrov dice que esto
va a quedar en su conciencia. Pendientes de la respuesta por parte de Rusia, precisamente profundizamos en los últimos ataques. Hablamos de Ucrania, ha utilizado misiles de largo alcance suministrados por Estados Unidos en un ataque contra el complejo militar ruso en Crimea, es lo que informa este viernes Wall Street Journal citando a un funcionario de defensa ucraniano. Ucrania atacó este jueves por la noche un complejo militar ruso en Crimea con misiles de largo alcance proporcionados por Estados Unidos, el último de una creciente serie de ataques destinados a frenar la maquinaria de guerra rusa. El ataque con misiles alcanzó un centro de comunicaciones de las fuerzas de defensa aérea rusas en la ciudad de Alusta, según un funcionario de defensa ucraniano. Los canales de redes sociales de Crimea informaron de varias explosiones en la ciudad costera y un vídeo mostraba una gran explosión, pero no se pudo establecer de inmediato la magnitud de los daños. Pendientes de los ataques de Ucrania, del uso de armas estadounidenses, también de la propuesta de paz, de cómo está teniendo la mano el presidente ruso. Vamos a analizar estos temas, como siempre, de la mano de los mejores expertos. Ya tenemos con nosotros a José Manjón, escritor y analista del Instituto Español de Geopolítica. ¿Qué tal? Muy buenas, José, muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues aquí estamos viendo los acontecimientos. Un placer tenerte por aquí en un día, unas semanas, unos meses que vienen desde luego muy calentitos. Si te parece, empezamos poniendo el foco en Europa, aparte de Borrell, que también mandaba advertencias. Por cierto, en las últimas horas ha hablado Víctor Orbán. Sabemos, bueno, pues que no es quizás de los más cercanos a Bruselas, ni mucho menos, es pues una de las pocas voces discordantes que quedan, al menos por ahora, que bueno, está hablando sobre el conflicto en Ucrania. Sabemos que busca un acuerdo de paz y de hecho está diciendo que parece que los líderes europeos nos están preparando ya directamente para la guerra. Dice que las próximas elecciones de Europa, el 9 de junio, si no me equivoco, van a ser una elección entre la paz o la guerra. Quiero saber qué opinas de estas palabras de Orbán. Bueno, que Orbán está en campaña electoral. Por lo tanto, también presenta la política que él está siguiendo como una baza electoral. Evidentemente, resulta difícil imaginar que Europa se meta en ese avispero militarmente. Está metida, pero de manera informal, no de manera formal. O sea, la entrada europea en la guerra sería tremenda, además con muy poco futuro posiblemente. Entonces, bueno, Orbán está tratando de capitalizar su gran activo, que es el jefe del Partido de la Paz en Europa. Y eso además los gobiernos europeos lo van a pagar posiblemente muy caro en las próximas elecciones europeas. Es bastante probable que haya un voto de paz, sobre todo países como Alemania, Italia, Francia, que tienen, sobre todo Francia, que tiene bastantes problemas en sus propios límites estratégicos, tanto en África como en Nueva Caledonia, pues no creo que les haga mucha ilusión enviar recursos a Ucrania cuando están perdiendo influencia en zonas que han sido tradicionalmente suyas. Entonces, bueno, yo no creo que Europa quiera meterse en una guerra en la que no tiene ni siquiera tendría garantizado, por decirlo en términos futbolísticos, un empate. Entonces lo veo difícil. Además, ¿de dónde va a sacar Europa la cantidad de soldados necesarios para una intervención a gran escala en Ucrania? Espero, porque los políticos son como son y muchas veces la historia arrastra a esta gente a situaciones que ellos no desean. Bueno, pues vamos a ver qué hace Europa. De momento lo que sabemos es lo que dicen, no lo que hacen, y desde luego, bueno, pues es evidente, ¿no? La postura, por ejemplo, del presidente francés, Emmanuel Macron, es también evidente la postura que están tomando los países bálticos. Hablábamos, por ejemplo, en las últimas horas, tanto de Letonia como de Finlandia, que estaban hablando incluso de la posibilidad de que se puedan desplegar armas nucleares en su territorio, también de llevar a cabo ejercicios nucleares. También contábamos, pues un poquito antes, que tanto Grecia como Polonia están pidiendo un espacio de defensa aéreo europeo, algo así como la cúpula de hierro que tiene en estos momentos Israel. Bueno, pues es evidente, ¿no?, la postura que están tomando la gran mayoría de los países bálticos y cómo, pues por lo menos el tono sigue escalando y no ayuda, desde luego, a relajar las tensiones en este conflicto. Le quiero preguntar también sobre esto a José Luis Orella, ya le tenemos con nosotros, es profesor de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal? Muy buenas, José Luis. Un placer tenerte por aquí.
Siempre es un placer estar con vosotros. Estábamos comentando, José Luis, el plan europeo. Lo ha puesto un poco en entredicho Víctor Orbán, hablando, bueno, pues de que básicamente nos están conduciendo a una guerra. Estaba enumerando, ¿no? Ahora pues hablaba de Finlandia, de Letonia, de Polonia, de Grecia. Claro, lo ponía antes también sobre la mesa José, ¿no? La postura que está tomando Francia parece, bueno, pues que estas elecciones también que van a tener lugar en las próximas semanas pueden ser decisivas, ¿no? Sobre si vamos a un acuerdo de paz, que precisamente ponía sobre la mesa Putin, o si nos encaminamos ya directamente a una guerra, que por lo menos, por lo que dicen, es lo que parece, ¿no? Hombre, pues sí, por una parte tendríamos la opinión un poco de los países fronterizos, especialmente, bueno, pues los países bálticos que pertenecen a la Unión Soviética, o países como Polonia, que todavía tienen unos resentimientos históricos muy fuertes con la historia de Rusia desde antes ya del periodo comunista, que por lo tanto tienen una visión muy propia un poco de los acontecimientos y claramente pro-ucraniana en todos los aspectos para evitar, bueno, pues ese contagio, esa circunstancia de conflictividad, aunque el paraguas OTAN esté precisamente para la estabilidad de ellos, ¿no? Por otro lado, lo que rompe un poco la armonía y no tiene carácter un poco racional son las declaraciones del presidente Macron, que se ven claramente, bueno, muy marcadas por las elecciones europeas, porque, bueno, tiene una deriva, podemos decir, de pequeño Napoleón que está llamando la atención y que se agrava pues cuando te llegan noticias como ayer de que uno de los instructores procedentes de la Legión extranjera francesa pues había sido capturado por las vanguardias de las tropas rusas, ¿no? Que empezaban a aparecer, bueno, lo que ya sabíamos bajo la figura de contratistas privados, de personal especializado, de tropas de élite, bueno, pues que empiezan a caer o prisioneros o muertos y ya en combate, que el único paralelismo que tenemos es un poco con la guerra de Vietnam, ¿no? Cuando los instructores estadounidenses empezaron ya a formar parte de las unidades de combate. Eso es lo que causa un peligro, un miedo a una Europa que creía ya que la cuestión de la guerra formaba parte de la historia y nunca más volvería a ensombrecer por los cielos europeos, y en segundo lugar porque claramente los países europeos no están preparados para una guerra de largo alcance. No tenemos servicio militar, nuestros ejércitos están reducidos a cuerpos muy especializados, que además son complementarios a nivel europeo y claramente están para intervenciones rápidas, decisivas, y no desde luego para grandes campañas que necesitarías una gran movilización de recursos, de producción y sobre todo de formación. Entonces, cualquier aperturismo, etcétera, de espíritus belicistas en ese tipo de conflicto de entrada en una guerra, aparte de ser una decisión irracional, sería verdaderamente catastrófico para los intereses europeos, claramente. Bueno, pues de momento así está la situación, así está un poco también la deriva que está cogiendo en estos momentos Europa, y en este contexto también, en el contexto de, bueno, cómo Rusia va avanzando en Ucrania, ¿no? Algo que parece evidente, sobre todo en las últimas semanas, en los últimos meses, después también de abrir el frente de Kharkov. Claro, nada, en poco menos de un mes va a tener lugar esta conferencia de paz en Suiza, si al final también se produce, que ya veremos, pero en este contexto, claro, Rusia está más fuerte que nunca, eso es evidente, tiene una posición de fuerza, y la agencia Reuters hoy nos sorprendía con una noticia por la que os quiero preguntar. José, si te parece, empiezo contigo. Habla de que Putin quiere un alto el fuego, que quiere detener la guerra, quiere frenar la guerra, eso sí, con las condiciones actuales, es decir, bueno, pues con todo lo que ha ido ganando Rusia, pues que se tendría que quedar tal y como está. Quiero saber un poco cuál es tu opinión y también si le damos credibilidad a esta noticia, porque no es la primera vez que sale. Me acuerdo yo que Bloomberg hace unos meses también hablaba más o menos de esta cuestión. Posiblemente sea un globo sonda, una especie de filtración interesada. Yo no creo militarmente, realmente Rusia no tiene ninguna necesidad de parar ahora, todo lo contrario. Y no sé, quizás sea más un toque a ver qué es lo que piensan los europeos, una especie de anzuelo que se echa para ver si el pez pica, pero tal y como está ahora mismo la campaña militar, Rusia puede vivir perfectamente sin un alto el fuego. Entonces me imagino que será más bien para sondear. Pero la experiencia de estos últimos años
nos demuestra que el partido que está en Kiev es el partido de la guerra a ultranza, es el partido de la guerra total, y sus patrocinadores, especialmente los ingleses, que son los que realmente tienen una influencia muy fuerte en el gobierno de Kiev, también son partidarios de la guerra a ultranza, con lo cual ¿pueden hacer alguna presión los socios? Quizá a lo mejor en el caso alemán o en el caso italiano sí, pero Francia está en una posición bastante curiosa porque, bueno, a Francia, como he dicho antes, le han meneado la silla en África y se está meneando en Nueva Caledonia, y quizá eso le haga a Macron intentar dar una impresión de una fuerza que no tiene. Macron es una especie de, pues no sé cómo explicarlo, de sparring de Putin. Y bueno, quizá uno de los países más dañados de esta guerra ha sido Francia. Y bueno, pues este globo sonda, pues no creo que tenga más influencia que esa. Bueno, pues de momento son informaciones preliminares, ¿no? Se puede decir, también tiene mucho que ver, como estoy diciendo, con cómo está la situación en el campo de batalla. Claro, Rusia está pues prácticamente más fuerte que nunca, teniendo en cuenta además pues la flaqueza, ¿no? La debilidad que poco a poco va mostrando también las tropas ucranianas. Quiero preguntarte por esto, José Luis, si crees que es el momento más adecuado para buscar un alto el fuego, porque también se hablaba de una tregua olímpica, se habla de esta conferencia de paz, pero parece evidente que, teniendo en cuenta cómo está la situación, parece que la pauta la va a marcar Rusia, ¿no? Parece algo bastante obvio ahora mismo. Ahora, desde luego, como no nos faltase otro tipo de información, ¿no? O sea, el único modo que tienen los ucranianos de frenar eso es un poco recibiendo un armamento que hasta entonces, bueno, pues más o menos se lo habían estado evitando, y ahora con los cohetes de largo alcance pues están intentando debilitar esa retaguardia rusa para golpear sus abastecimientos y ralentizar esa ofensiva. Lo que ha quedado totalmente demostrado es que los rusos han conseguido acumular sus esfuerzos, saben cómo llevar de una manera regular todo su municionamiento, sus recursos humanos sin los problemas que tenían anteriormente. Por el contrario, sí están golpeando claramente la retaguardia ucraniana gracias a la información y a todos los avisperos de drones que están enviando, e incluso a la colaboración y a la red ya de espionaje de ucranianos prorrusos que han conseguido ya que vayan favoreciendo con su información los ataques de gran precisión un poco de la aviación. Y luego esa acumulación de recursos humanos, que es lo que les está permitiendo, bueno, esa apertura del frente norte en torno a Kharkov, quizá no con las fuerzas suficientes para tomar la enormidad de la ciudad, pero sí ponerla ya en una situación, se puede decir casi de semiabandono, de zona de frente, y que puede igual caer como fruta madura en un futuro, ¿no? O sea, el avance en la zona del Donetsk es clara, una zona que planteaba muchísimas dificultades porque tenía durante 10 años han podido los ucranianos fortificarse en ese aspecto ante su asalto ya a lo que eran ya los oblasts rebeldes, y ahora por el contrario, bueno, pues se ve que Rusia está llevando, bueno, pues un continuo avance quemando las unidades ucranianas, y que les va a dar, bueno, lo que a corto plazo eran un poco sus intereses, ¿no? Un poco tener todo ese pasillo terrestre y toda esa zona de Novorrusia con la región del Donbass, que eran las zonas donde, bueno, pues habitaba una gran parte de la población de origen ruso y ucraniano ruso parlante, que puede ser teóricamente favorable al mantenimiento de esas relaciones con Rusia, ¿no? Por tanto, los objetivos geoestratégicos y esencialmente propagandísticos que podría desarrollar Putin lo podría vender claramente ante su sociedad pues como una victoria, ¿no? Podemos decir, entre esas comillas, esa liberación de la Ucrania prorrusa sometida por un gobierno de signo nacionalistas y que se había planteado, y que aquí tendríamos muchos matices un poco para tratar, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí sí hay un globo sonda, pero que claramente van ahora ya realizando en una posición de fortaleza, bueno, pues una posición cada vez más increciendo, y que puede llegar a una situación de negociación en el futuro en el cual Rusia no tenga que aceptar la opinión de los demás, sino que puede, para terminar la guerra, exigir que gran parte de sus intereses pues puedan finalmente ser admitidos, ¿no?, en ese nuevo orden internacional.
precisamente en este contexto estábamos hablando de los avances, ¿no?, por parte de Rusia, de qué puede hacer Ucrania para frenar estos avances. Una cuestión que está ahora sobre la mesa, José, es que parece que, bueno, yo creo que no es la primera vez, pero parece que Ucrania está presionando más que nunca, ¿no?, para que le dejen utilizar armas occidentales para atacar territorio ruso. Claro, hablábamos ayer de derribar misiles, atacar territorio ruso con armas occidentales ya sería cruzar una línea roja, no, sería cruzar 20. Y parece además que en las últimas horas ha habido ataques, sobre todo en Crimea. No sé cómo evalúas esto, porque claro, José, estamos hablando de una negociación, de un acuerdo de paz, pero si seguimos viendo este tipo de ataques parece algo inviable, ¿no? Bueno, es que si Ucrania quiere frenar la guerra, lo primero que tiene que hacer es pedir un alto el fuego a los rusos, porque no lo va a parar de otra manera. Por otro lado, hemos visto a lo largo de estos 3 años que las líneas rojas pues simplemente son un fantoche, un espantapájaro que se nos pone delante porque siempre son franqueadas. O sea, esto sí hay que intensificar. Ucrania va a hacer todo lo posible por intensificar la guerra y por implicar a todos los países que pueda, porque es su única salida. O sea, con los mimbres que tiene, la salida de Ucrania es la derrota. Incluso con la ayuda europea, la salida sería la derrota. Entonces, pues bueno, Ucrania juega sus cartas como buenamente puede. Lanzar ataques sobre territorio ruso tampoco tiene tanta importancia desde el punto de vista estratégico. Tácticamente puede dar algunas victorias, algunos golpes de efecto, pero estratégicamente la ventaja es rusa, pero de una manera abrumadora, ¿no? Y sobre todo tenemos que tener en cuenta que los principales centros de producción de armamento están muy lejos del alcance de cualquier misil europeo. O sea, no van a llegar nunca ni al Ural, ni a las zonas donde están los grandes complejos armamentísticos. Ni siquiera creo que pudieran realizar ataques sostenidos sobre Moscú. Entonces, son simplemente, no sé, a mí me recuerda un poco a las Wunderwaffen de la Segunda Guerra Mundial, cuando lanzaban las V2 y las V1, que bueno, propagandísticamente tenían un pasar, pero nada más. Y luego hay otra cosa importante. Cada vez que los ucranianos han utilizado armamento occidental, los rusos muy pronto han sabido cómo neutralizarlo. Si nos fijamos en la cantidad de material occidental que se presentó como el arma definitiva y cómo posteriormente ha sido neutralizado, creo que tendríamos que darnos también cuenta de que Rusia no es Irak, y Rusia no es Irán, y no es, no sé, no es Argelia. Rusia es una superpotencia mundial. Y además, precisamente, el armamento ha sido una de las grandes bazas de la política exterior rusa, incluso a la hora de venderlo y de colocarlo. Entonces, bueno, en ese aspecto, yo creo que lo más prudente que podían hacer los ucranianos era pedir ya unas negociaciones de paz. Pues por ello te quiero preguntar, José Luis, porque claro, estamos hablando de que quizá lo más inteligente por Ucrania o por parte de Ucrania sería pedir ahora un alto el fuego, pero claro, si pides al mismo tiempo estás cada vez implicando a más países, cada vez haciendo, pues como estábamos comentando al principio, ¿no?, que Europa suba más el tono, presionando cada vez más a la OTAN y encima utiliza sus armas y pides que te den sus armas para atacar territorio ruso. Hombre, es difícil negociar sabiendo que, o sea, Rusia está ganando terreno cada vez más y tú al mismo tiempo estás provocando cada vez más. Parece muy difícil que haya un acuerdo así, ¿no? Parece muy difícil incluso que haya una negociación, porque no sé yo si Putin querría sentarse ahora mismo con Zelensky, lo veo complicado. No, otra cuestión es que los europeos le obliguen a ello a Zelensky, ¿no? Sabemos los dos puntos de vista completamente diversos. O sea, los ucranianos, para intentar remediar su déficit de mano de obra militar, pues estamos viendo las presiones que están desarrollando, incluso de eliminación de los servicios consulares, etcétera, para hacer todo lo posible para que todo el exilio ucraniano sea reenviado a la fuerza ucrania y sea utilizado de esa forma. O sea, no saben de dónde sacar gente para poder mantener las líneas a pesar de la ausencia de entrenamiento, ¿no? Por parte de los rusos, en cambio, aunque sea de manera propagandística, la alta moral, las victorias, se está llevando a que están recibiendo más de 1 millar de voluntarios casi diarios en ese aspecto y por lo tanto suplen perfectamente las bajas que están teniendo de manera diaria. O sea, el número de unidades compuestas exclusivamente de voluntarios sin necesidad de recurrir a movilizaciones parciales
militares, está supliendo perfectamente el número de soldados que necesitasen, y de manera progresiva se van incorporando al frente con una formación, con un entrenamiento, con armamento, y por tanto, bueno, pues el ejército ruso cada vez tiene mayor musculatura en ese aspecto a la hora de avanzar, y es lo que se está notando. Tiene un dominio del cielo, tiene una superioridad artillera para ir planchando todo el frente. Ha llegado a un nivel de madurez de producción de drones propios de fabricación rusa, junto con las patentes dejadas por sus aliados, y por tanto, bueno, pues está en un clímax, en ese aspecto, de una gran superioridad y de potencia de fuego sobre el enemigo. Entonces, claro, los ucranianos lo único que pueden hacer es apelar a que la OTAN se meta directamente, lo cual no puede hacer. Es una alianza defensiva, y por tanto sería de locos que se metiera en una operación, o que sacase un capítulo, podemos decir, de indignidad, como fue lo de Yugoslavia, ¿no? O sea, que ya sería lo que le faltase para la historia de la OTAN, ¿no? Pues precisamente, José, estamos hablando, bueno, pues de este posible alto el fuego, de este posible globo sonda, ¿no?, por parte de Vladimir Putin. Hablábamos también durante esta semana de los ejercicios nucleares que se anunciaron el martes. Pues precisamente tenemos a los protagonistas, tenemos a Vladimir Putin junto a su homólogo bielorruso Alexander Lukashenko. Escuchamos ya sus declaraciones. And this goes to underscore the great importance that Russia places on its ties with its brothers and allies and true strategic partners. I share Mr. Lukashenko's assessment. Today's talks were very productive, involving its Prime Minister and ministers. We've been able to cover nearly all the areas of our cooperation in humanitarian, economic, and defense spheres. This year we'll have two important dates. July the 2nd will be 80 years since Belarus was liberated from German Nazi invaders. It's our common victory. We remember the price that was paid by our grandfathers and great-grandfathers who fought to ensure our lives and freedom. And we will have an anniversary of the Union State. We've been able to achieve much through our integration efforts. 28 successful integration programs have been implemented. The legislation of our countries was improved, and legal and organizational grounds for a common space were created. The unified monetary and budgetary policies will be possible in accordance with the Union's governing bodies' decision. New promising areas for integration were outlined. We are now finalizing a plan of concrete steps to deepen our economic cooperation and to minimize the damage dealt by illegitimate Western restrictions to technological development and import substitution. Every year we're seeing increased mutual trade. Russia, as the main economic partner of Belarus, accounts for about 60% of Belarusian foreign trade balance. Last year, we've seen a 5% growth in trade turnover, achieving record numbers, which we still calculate in dollars, but over 90% of our payments are in national currencies, which means that mutual trade and investments are securely protected from the influence of third countries and the negative trends that exist in global currency markets. Escuchamos al presidente ruso Vladimir Putin, está hablando de su cooperación con Bielorrusia, está hablando ahora sobre todo de materia económica. Dice pues que están buscando áreas de integración, están buscando pues cómo llevar a cabo políticas comunes en un momento en el que las sanciones de Estados Unidos, dice el presidente ruso, no están mermando ni su integración ni tampoco sus economías. Seguimos escuchando a Putin. We are cooperating in agriculture. The agro-industrial complex of Russia and Belarus complement each other in areas which are
our priorities, which ensures that we can provide our population with food products on a stable basis. Another priority is energy. Our country has been a traditional supplier of oil and gas to Belarus, preferential terms. In November 2023, we've successfully completed a joint project, which Mr. Lukashenko has mentioned, was brought out during the talks many times. It's the construction of a nuclear power plant in Belarus. It is now at full capacity. These 2 units have produced over 30 billion kilowatt hours of energy. And we intended to continue helping our Belarusian friends develop their nuclear industry and continue working more closely in related fields of digitalization and nuclear medicine and the accumulation and production of energy. Cargo traffic is also on the increase. In 2023, we saw a doubling of the transit. It's about 400 billion tons. And we expect to grow transit of Belarusian cargoes through Russian territory as well, increasing the capacity of our transport corridors and modernizing our trade and logistical infrastructure together. We also have a multifaceted cultural and humanitarian cooperation. We have educational and science exchanges and programs of patriotic education and the preservation of historic memory. Much is being done to ensure better conditions for personal ties between the citizens of our 2 countries. Roaming is being phased out by mobile carriers of our countries, so people will be using a home network wherever they are. We have discussed the creation of a unified defense space. Belarus now hosts a joint regional group of forces. Russian defense capabilities, including tactical nuclear weapons, serve to protect our territories and ensure our obligations at the CSTO. We have agreed to hold exercises to train skills necessary to use nuclear weapons capacity. Further coordination of our steps on the international arena was also discussed. We have a common stance on most regional and global problems of today and are offering a mutual support on many international platforms. In this context, I would like to emphasize that Russia has actively promoted Belarus's membership at the Shanghai Cooperation Organization, which Mr. Lukashenko has mentioned. In June, when the organization summit in Astana is held, all the procedures will have been finished, and Belarus will become a member. This will certainly serve to strengthen the authority of the organization itself, help promote security and stability on the Eurasian space. Escuchamos al presidente bielorruso, al presidente ruso, como decíamos, en un contexto, además, en el que se están llevando a cabo ejercicios con armas nucleares. Precisamente sobre eso está hablando ahora mismo Putin. Dice además, ojo, que están creando un espacio de defensa aéreo conjunto. Les decíamos antes que varios países bálticos estaban pidiendo esto, precisamente la Unión Europea. Pues Putin sorprende con esto y además está hablando de la capacidad nuclear de ambos países. Dice que están desarrollando la industria y sobre todo que están aumentando la capacidad nuclear también, pues como una disuasión ante Europa, ante la OTAN. Dice que están iniciando los ejercicios con armas nucleares tácticas. Seguimos escuchando al presidente ruso. Thank you. If the media have any questions, the media from Russia and Belarus will have 2 questions each. Let's start with Belarus. Hello, Mr. Putin, Mr. Lukashenko. You said that you mentioned security matters. Considering
the external challenges and the fact that NATO is expanding its troops, will there be any steps to reinforce security within the Union state? And what about the exercises on using non-strategic nuclear weapons? As I've already said, not only do we discuss security matters, but Mr. Putin has just... Pendientes de las palabras de Vladimir Putin, Alexander Lukashenko, tenemos nuestro canal de Paralelo donde pueden seguir esta conferencia, esta rueda de prensa, como ven, contestando preguntas ahora mismo a ambos presidentes. Nosotros seguimos analizando la actualidad. Miramos ahora a las palabras que pronunciaba hoy el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov. Alertaba sobre ataques con armas de Estados Unidos en Rusia. Claro, precisamente lo que está pidiendo Zelensky, ¿no?, en los últimos días. Tenemos ya con nosotros, como ven, a Luis Rodrigo de Castro, en este caso uno de nuestros expertos de Relaciones Internacionales del CEU, ya está con nosotros. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas. Un placer tenerte por aquí, muchas gracias. Gracias, igualmente. Si te parece, Luis, empezamos con esto, con la última alerta por parte de Rusia, la última advertencia. Dice que Ucrania está utilizando armas estadounidenses para atacar en su territorio. O sea, precisamente lo que pide Zelensky y lo que quiere pedir en la próxima cumbre del G7. Pero bueno, esto tampoco es nada nuevo, ¿no? Que Estados Unidos está proporcionando armamento a Ucrania es desde el primer día del inicio de la agresión rusa a Ucrania. No es algo que se produzca ahora. Sí que es verdad que en aquel momento podíamos plantear, o en una primera etapa del conflicto, podríamos llegar a plantear que el uso del armamento que le daban, pues no solo Estados Unidos, sino también el resto de países occidentales del entorno OTAN a Ucrania, pues se iba a utilizar contra Rusia. Si es que no hay otra manera, no hay más opciones posibles que contra Rusia. Otra cosa es, bueno, para atacar el territorio, pero claro, aquí también entramos dentro de eso que es la legítima defensa. Ucrania tiene que defenderse y bueno, pues hay una frontera compartida y habrá incursiones que se hagan en Rusia, igual que se están por parte de Ucrania, igual que Ucrania en Rusia, ¿no? No es por legitimar nada, simplemente es por poner negro sobre blanco lo que está sucediendo tanto a un lado como a otro, que está habiendo ataques, y que es verdad que por parte de Rusia hay muchos más ataques en Ucrania que a la inversa, pero una cosa es que se utilice armamento suministrado por Estados Unidos a Ucrania para atacar Rusia, pero esto es como, por ejemplo, dando la vuelta al caso, podemos decir que Rusia está utilizando o utilizó en su momento drones iraníes para atacar a Ucrania. ¿Eso significa que Irán esté metido de lleno en el conflicto? Pues no necesariamente. Yo creo que con las salvedades debidas es un caso muy parecido a lo que está sobre la mesa ahora y en base a tu pregunta, ¿no? ¿Estados Unidos estaba detrás de Ucrania? Claro, le está dando armas. ¿Es Estados Unidos el que está atacando directamente? No, es Ucrania. Y esto, bueno, hay veces que me llevo incluso a sorprender de ciertas declaraciones como estas, ¿no? Es que obviamente, si es que usted... Ucrania no le está atacando, a usted me refiero a Rusia obviamente, no le está atacando con armamento producido en Ucrania, de fabricación ucraniana, de propiedad intelectual ucraniana. Si es que Ucrania, los medios que podía tener en su momento, pues a lo mejor lo más probable es que estuvieran hasta obsoletos, pero el armamento que Ucrania está utilizando pues viene de donde viene de Alemania, viene de Francia, de Estados Unidos, viene de los socios de la OTAN que están, como digo, sosteniendo la ofensiva ucraniana. Por tanto, que ahora alguien en Rusia, pues o en el Kremlin, mejor dicho, haya tenido la capacidad de decir esta ocurrencia, pues es que es obvio, ¿no? Yo creo que nadie dudaba de que Ucrania pudiera utilizar armamento estadounidense para atacar territorio ruso. Eso en cuanto a la autoría material de las armas, ¿no? Por otro lado, que Ucrania ataque territorio ruso, hombre, hay una guerra declarada, ¿no? Y Ucrania está respondiendo a lo que Rusia ha hecho, ¿no? Entonces, a mí me surge la pregunta de, ¿se puede Rusia escandalizar de que Ucrania, en base a esa primera agresión sufrida por parte de Rusia, que incluso ha amenazado y sigue amenazando con desmembrar territorialmente el país,
incluso con algunas otras medidas que hemos visto y algunas otras acciones. No estoy diciendo que el bando ucraniano, como se dice coloquialmente, sean angelitos, no sean hermanitas de la caridad, no, ni mucho menos. Estamos en un conflicto y brutalidades, igual que actos heroicos habrá en los dos lados. Lo que estoy diciendo es que si yo ataco el territorio de un país, lo menos que yo me puedo esperar es que el país en defensa haga lo mismo o intente atacar el suministro de armas o el suministro táctico que yo pueda proporcionar a esa zona que yo he ocupado, bueno, pues que hagan lo mismo y que intenten atacar mis capacidades en el lado de la frontera que está bajo mi soberanía, ¿no? Yo creo que eso es un poco la visión particular de esta declaración en concreto. Bueno, pues esta declaración viene también a colación precisamente por lo que comentábamos al principio de este espacio, los ataques de Ucrania en Crimea. Wall Street Journal precisamente confirmaba estas informaciones diciendo, bueno, pues que se han utilizado los famosos misiles ATACMS. Claro, como bien está explicando Luis, puede ser algo hasta cierto punto lógico, pero también es una línea roja por parte de Rusia, ¿no? Por parte de Putin. Estábamos hablando de cómo frenar esta guerra, de cómo lograr un alto el fuego. Claro, parece que este tipo de ataques no contribuyen, ¿no? José, quiero saber un poco cuál es tu opinión y también si puede provocar algún tipo de respuesta emocional por parte de Rusia. Estamos acostumbrados a ver contención, pero claro, no sé si más allá de estos mensajes, más allá de estas advertencias, podemos ver algún tipo de acto, algún tipo de acción por parte de Rusia. Bueno, yo creo que deberíamos borrar ya la expresión líneas rojas, porque es absolutamente lamentable, porque siempre se pisotean y se acaban como yo que sé, como acaban las hojas de lechuga tiradas en un mercado entre los charcos. O sea, mejor no utilizar esa expresión nunca más. En cuanto a respuestas emocionales de Rusia, yo creo que en Rusia podemos encontrar en su dirección, podemos encontrar cualquier cosa menos emociones. O sea, el mando ruso es absolutamente racional y lo demostró en un momento muy difícil, que fue la retirada de Jersón, cuando el efecto propagandístico era absolutamente nefasto, y sin embargo se retiraron del Dnieper y decidieron optar por, digámoslo así, la solución puramente militar, sin tener en cuenta. Recordemos que Jersón es una ciudad simbólicamente muy importante, es el origen de la cristianización de Rusia, es la antigua Korsun, donde se bautizó el príncipe Vladimir, y es una ciudad refundada por Catalina y por Potiomkin. Potiomkin estaba enterrado en la catedral de Jersón y se lo llevaron cuando se retiraron de allí los rusos, y sin embargo la tomaron. O sea, no les costó, no se cortaron un pelo. Fijémonos que la actitud ucraniana es justamente la contra, es pegarse al terruño y no soltar una micra de tierra sin combatir por ella o intentar hacerlo. En cuanto a las declaraciones Lavrov, bueno, hay una cuestión importante en esto del armamento, y es que cierto tipo de armamento no sabemos si los ucranianos están capacitados para lanzarlo. Es decir, cuando el armamento tiene cierta complejidad, como pueden ser las baterías Patriot nos consta que no son manejadas por ucranianos. Y posiblemente los misiles tampoco sean programados y preparados por ucranianos. Entonces, no es lo mismo que lanzar unos drones, que bueno, que eso es casi aeromodelismo comparado con esto otro. Pero yo creo que bueno, es una declaración que el ministro ruso tiene que hacer por obvias cuestiones de información interna de su gente. Y bueno, yo no creo que llegue a más, primero porque los rusos no destacan precisamente por su emocionalidad, y en segundo lugar porque no sé cómo explicarlo, pero todo ataque ucraniano sobre territorio ruso es, pues no sé, como dar un pequeño pellizco. Puede tener un efecto propagandístico, que sí es cierto que hombre, para animar a la tropa está muy bien, pero no es comparable al machaqueo artillero de los rusos continuo sobre el frente, a la superioridad aérea rusa. Y además es que no es solamente cuestión de dar armas, es tener gente preparada para manejarlas. Nosotros podemos regalarle a Ucrania, yo qué sé, los F-35, pero ¿cómo formamos a sus pilotos? ¿Y qué estructuras hay para mantener esas unidades de armamento muy sofisticadas? Veamos lo que pasó con los Abrams. A los ucranianos les han dado unos Abrams preparados, digámoslo así, no sé cómo explicarlo, de kilómetro cero o de postventa, con la mayor parte del armamento de los Abrams, de lo que hace fuerte a los Abrams, les ha quitado esos tanques para que los ucranianos puedan más o menos manejarlo, y no han funcionado. Entonces, por eso digo que
América puede regalar todo el armamento que quiera. Si el problema es cómo formas tú a personas que tienen que pasar 2 años aprendiendo a manejar bien un instrumento, mientras hay unas urgencias históricas evidentes en el frente. Por eso pueden regalar todas las armas que quieran. El problema es dónde está la gente que la pueda manejar con habilidad, y eso necesita una cantidad de tiempo extraordinario. Simplemente manejar vehículos militares más o menos pesados exige al conductor una formación importante. Entonces, por eso digo que la solución más inteligente que puede utilizar ahora mismo Ucrania es frenar esto, es congelar el conflicto. O sea, mientras esto esté en caliente, Ucrania solo puede perder por simple cuestión numérica de reponer hombres y material. Bueno, pues de momento no parece que sea la idea que pasa por la cabeza de Zelensky, pero claro, como bien está explicando José, te lo quiero preguntar a ti también, José Luis, es que lo que hace de alguna forma estos ataques, ¿no? Además estas peticiones por parte de Zelensky es desenmascarar, ¿no? Pues en este caso a Occidente, a Estados Unidos, a la OTAN, mostrar pues que su implicación en este conflicto no solo es que vaya más, sino que ya venía de antes, ¿no? Como que de alguna forma muestra, o pone las cartas encima de la mesa. Sí, claramente, y también se está quedando en parte sin tiempo, ¿no? Porque tengamos en cuenta que hay unas elecciones presidenciales que puede traer el cambio de un nuevo mandatario en los Estados Unidos, hay elecciones generales en Gran Bretaña que claramente va a traer también, pues todo pronostica un cambio político directo, y por tanto las dos potencias que están manteniendo ese flujo regular e incluso imposibilitando pues opiniones, opciones bastante más moderadas sobre intento de apagar la guerra, como era un poco el punto de vista Tory británico, que ha sido todo lo contrario, de acrecentar un poco la situación bélica. Bueno, pues pueden cambiar esa situación. O sea, Zelensky se puede encontrar en una situación todavía más fría, de menor apoyo, con esa necesidad de armamento. Luego, como bien ha dicho José anteriormente, bueno, es que los militares profesionales ucranianos han desaparecido ya después de todo este tipo de conflicto. Las tropas que han sido entrenadas, varias decenas de miles, en todos los países OTAN, bueno, se han consumido en el último año en la ofensiva frustrada y un poco en el conflicto, y las unidades que están haciendo frente en este momento, en el presente, a la ofensiva rusa, pues están siendo o las unidades muy politizadas, todas las que están conformadas por los batallones Kraken, etcétera, que son los que están allí, sobre todo en la zona del Frente Norte, o incluso antiguas unidades motorizadas y blindadas que, ante la ausencia de sus efectivos blindados, están pasando a ser unidades de fusileros, ¿no? Y entonces, bueno, pues están siendo repuestos con un material humano muy de segunda categoría, de gente incluso ya de 40, de 50 años, y están siendo mantenidos en el frente con ese tipo de flujo. Ahora están llamando, se puede hablar casi de los jóvenes, de la gente que ha podido pagar por irse con becas de estudio a Europa, y a los cuales se les quiere plantear ya, podemos decir, el sacrificio de volver a su país para poder luchar, lo cual ya sería ya quemar las últimas naves de población que tú dispones. Y como se ve, además, sin ningún tipo de preparación. O sea, la única salvedad es, ocultándolo ante los medios, pues bueno, pues el mantenimiento de ciertas unidades de élite con equipos podemos decir, marcados como contratistas privados, aunque en realidad no lo sean desde hace muy poco tiempo. Claramente los buques de la flota del Mar Negro hundidos en el ámbito que ha traído ahí el punto más negativo de Rusia, hombre, pues en su mayoría ya había un almirante británico haciendo ciertas loas a sus antiguos discípulos, que eran los que habían estado como voluntarios reconduciendo, dirigiendo ese tipo de operaciones. O sea, cada vez está quedando más marcado que la llegada de las últimas generaciones de armamento pues tienen una necesidad de un personal especializado que cada vez se está comprometiendo más, está teniendo un nivel de bajas importante, aunque se oculte a través de accidentes simulados, etcétera, para evitar problemas de signo diplomático. Pero claro, eso cada vez se está visualizando más, y entonces cada vez pone más en entredicho
pues bueno, un poco lo que decíamos al inicio, ¿no? El compromiso de Europa un poco en esta guerra, porque cada vez el personal especializado europeo se está sintiendo más comprometido en primera fila, porque es lo único que puede evitar por todos los medios que los ucranianos puedan todavía perder mucho más terreno en ese ámbito. Así que contra más tarden para un proceso de negociación, peores de momento se están viendo las circunstancias para los ucranianos. Pues en este contexto estamos pendientes también de los bálticos. Se hablaba esta semana de una ampliación de las aguas territoriales por parte de Rusia. Ha habido todo tipo de reacciones por parte de Estonia, de Letonia, de Finlandia. Precisamente estos dos últimos, Letonia y Finlandia, dicen ahora, precisamente en las últimas horas, lo ha dicho el primer ministro Petteri Orpo, que está abierto a que se desplieguen armas nucleares en su territorio, que están abiertos también a llevar a cabo ejercicios con armas nucleares. Luis, quiero preguntarte por esta cuestión, ¿qué está pasando con los bálticos y también cómo de cerca estamos de un conflicto ahí, sobre todo después de que ayer se hablara de que Rusia había retirado boyas fronterizas, precisamente en este caso con Estonia? En relación a los bálticos, yo sí que diría una primera cosa, y es lo que pasa con Polonia. Son países que la reminiscencia a la ocupación soviética y por extensión a Rusia está muy presente, subyace en la memoria colectiva de las generaciones de edad mediana y avanzada. Y son países que están teniendo una mayor predisposición a decantarse hacia posiciones más aventajadas respecto a Ucrania, cosa que a lo mejor no sucede tanto con los que estamos en el otro lado del continente, ¿no? Pero Polonia y los bálticos sí que es verdad que precisamente por esas cuestiones históricas, vecindad, cercanía, incluso étnica y lingüística a Ucrania, pues están en posiciones más decididas, mucho más avanzadas que el resto de países de la zona de la Unión Europea y también de la OTAN, ¿no? Eso es lo primero que habría que tener en consideración respecto a las maniobras, al despliegue. Bueno, todo esto entra dentro, si queremos, de esa escalada en dirección ascendente. Cada vez nos va preocupando incluso más, ¿no? Porque ya entra el componente militar, nuclear, no solo el militar tradicional. Por tanto, eso nos tiene que preocupar, por supuesto, pero yo no lo sacaría dentro de esa escalada, dentro de ese lenguaje, retórica, política, de provocación o de demostración de fuerza que se hace periódicamente tanto por un bando como por otro, ¿no? Yo creo que eso, al final, maniobras conjuntas entre países que son aliados, sí que es verdad que están cerca de aguas territoriales rusas por la zona de Kaliningrado. Bueno, pues podemos entender que es una provocación y posiblemente así sea, ¿no? Es obviamente para decir, estamos aquí, podemos, y si queremos, podría llegar a producirse, ¿no? Pero yo creo que es un poco eso, una demostración de fuerza, igual que, por ejemplo, cuando en los desfiles militares celebramos las fiestas nacionales en nuestros Estados miembros, el desfile de la victoria en Moscú, que se sacan tanques, todos estos, esta parafernalia que tanto gusta, ¿no? Y yo creo lo enmarcaría un poco en esa línea, ¿no? De demostrar de lo que cada uno es capaz, pero dentro de las aguas territoriales. Y aquí esto sí que es verdad que hay que tener especial cuidado, porque cuando uno juega con fuego cerca de una línea tan sensible como es la frontera con Rusia o la frontera con el entorno OTAN, pues puede haber elementos no deseados o consecuencias no deseadas. Y es que se escape algo que no se tiene que escapar, un proyectil, un misil, etcétera. Eso que nos suena que pasó hace unos meses con el proyectil que impactó en territorio de Polonia. Bueno, pues eso, jugar con fuego, pues puede acabar quemándonos, ¿no? Entonces, sí que es verdad que, insisto, no lo sacaría dentro de esa demostración de fuerza, pero yo también llamaría un poco a la prudencia y lo enmarcaría dentro también de esta posibilidad de que, aunque sea accidentalmente y aunque lo fuera de verdad, por la otra parte puede no interpretarse como eso y eso puede acabar desencadenando lo que ya sabemos de la respuesta directa de Rusia a la OTAN o viceversa si se tratara
de algo, alguna maniobra o algo que Rusia estuviera realizando, insisto, en aguas territoriales rusas por el enclave de Kaliningrado, pero que impactara en el entorno OTAN. Por tanto, yo creo que esto de ver quién es más que el otro, ¿no? Tiene sus consecuencias para la dialéctica, pero sobre todo y muy especialmente para la parte militar y, como he dicho, pues que puede suponer el llegar a ese puerto o a esa fase del conflicto que todos queremos evitar y a la que ninguno le conviene entrar, ¿no? Más allá de eso, Rusia tiene, como decía, ese enclave de Kaliningrado, la antigua Königsberg. Estábamos hablando de la tumba de Potemkin, ¿no? Bueno, pues en Königsberg, en lo que hoy es Kaliningrado, es la ciudad de Kant, ¿no? Por tanto, es una ciudad que está dentro de la tradición germánica, ¿no? Pero a día de hoy pertenece a Rusia por reminiscencias de la Segunda Guerra Mundial y del reparto territorial que se hizo, y Rusia, igual que Ucrania, no está dispuesta dispuesta a defender con uñas y dientes cada centímetro. Rusia también, y ese enclave tiene la dificultad que tiene porque no está conectada con el resto del país, la dificultad y también las complejidades, como he dicho, que eso lleva aparejados. Le da acceso más directo al Báltico, porque bueno, tenemos San Petersburgo, pero está como ahí en un recoveco entre aguas finlandesas y estonias. Pero bueno, yo llamaría sobre todo a la prudencia en un sentido o en otro y alertaría, bueno, del riesgo de jugar con fuego. Desde luego que hace falta prudencia, hace falta también pues mano izquierda, ¿no? En estos momentos para negociar y sobre todo para intentar que no se escale más este conflicto, aunque sobre todo los últimos hechos y las últimas palabras, los últimos acontecimientos, pues parece que nos conducen cada vez más hacia él. Muchísimas gracias a los tres, Luis, José Luis, un placer teneros a los tres por aquí, muchísimas gracias, un placer, muy buen día. Gracias a vosotros, buen fin de semana. Un placer, fin de semana. Pues nosotros vamos a seguir, como siempre, pendientes de la actualidad económica, geopolítica. Hacemos nada, una pausa, unos minutos y seguimos con toda la información en Negocios Televisión.